Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a la presentación de mi libro. Por fin, estoy súper contenta de ver tantas caritas que me están acompañando y voy a estar hablando por aquí y también hablando por acá porque tenemos un cóctel presencial acá. Está mi prima, está Pili. Acá Pili va a hacer el detrás de escena y va a estar ahí mostrando un poquito que estamos reunidas. Muchísimas gracias a todos los que se están conectando hoy. Sé que sacar tiempo un domingo, perdón, un domingo no, un sábado, un fin de semana, es un montón. Y tengo que reconocer que así como sentí una resistencia terrible para este libro, que hace 8 años que lo vengo, que hay un proceso detrás, también tenía una resistencia terrible a hacer esta presentación, a hacer el lanzamiento, a comunicar que el libro ya estaba, porque fue un proceso que en realidad habla mucho de, o sea, es el proceso de mi vida, básicamente. Ahora les voy a contar un poquito de mi historia. Bueno, muchos me conocen eh, y tal vez, bueno, hay algunas partes que no conozcan de mi historia que no van a conocer hoy. Está conectado mi novio, los padres, así que van a conocerme un poquito más. Bueno, si quieren comentar por el chat también desde dónde se están conectando. Voy a contarles un poquito el proceso en cuanto a el orden de esta hora y media que vamos a estar. No voy a estar viendo el chat, pero luego cuando finalice todo el evento y esté más tranquila, voy a leer todo. Así que si quieren dejarme algún comentario, alguna pregunta o algo, voy a estar leyéndolo luego todo. Tengo ganas si pueden ponerse el nombre ahí donde está en su ventanita de Zoom, que les quede el nombre, porque a veces se conecta el Zoom con algunas letras extrañas y después no sé quiénes estuvieron, quiénes no, y es más fácil. Durante la presentación, si quieren ponerse cámara, es buenísimo porque estamos más en contacto. Y si están haciendo otra cosa o prefieren no poner la cámara, también está bien. Ustedes gestiónenlo como ustedes quieran. Acá, por ejemplo, está mi prima que la obligué a que no se ponga, que se desconecte porque estaba haciendo mucho eco. Así que salvo ella, que estaba obligada a no estar en cámara, los demás pueden estar. Y bueno, qué lindo, ay, me encanta. Muchísimas gracias a todos los que veo que se están conectando. Durante la presentación entonces voy a estar sin ver chat, pero después al último vamos a administrar tiempo. Me gustaría que haya un espacio para que puedan hablar, puedan compartir algo, dos o tres personas, o me puedan hacer una pregunta, algo que se les haya removido de esta presentación. Eh, Nada, están súper invitados luego y feliz de que esta presentación estamos muy en familia. Estoy viendo a muchas alumnas, muchas clientas, familiares, así que disfrútenlo. Voy a estar acá dándole todo lo mejor a este soltar, porque para mí este evento es como un soltar del libro, ya está. No hay perfección. La última entrega ya dije, bueno, listo, porque siempre hay correcciones, es imposible terminar un libro. Y la última fue, chau, ya está. Está en el mundo, no quiero saber más nada, lo voy a presentar y no lo quiero abrir. Por algunos años no lo quiero abrir más. Y bueno, vamos a comenzar. También si me emociono en algún momento, sepan disculparme. Si una cosita más, en la parte de vista de la presentación, depende de la versión de Zoom que tengan, pueden poner la vista
lado a lado hablante. Entonces les sale la pantalla, la presentación y les sale mi video y depende de la versión que tengan de Zoom, pueden regular si quieren poner. Yo, por ejemplo, puedo regular si quiero verme más yo o si puedo ver más la presentación. No sabría decir si en todos, sí, pero la última actualización se debería poder hacer. Bueno, un segundo que ahora no puedo compartirles. A ver, ahí creo que volvió. Que no me deja cambiar la diapositiva. Ahí está. Bueno, un poquito los temas que voy a estar hablando hoy. Les voy a contar el proceso somático de este libro, que es un poco, no es un proceso de libro, sino que fue el proceso de mi vida. Eh, Vamos a hacer una presentación oficial del libro donde les voy a hacer como una especie de guía de lectura, explicándoles en general las metodologías para que ustedes también tengan como un orden para cuando encaran la lectura. Y luego vamos a hablar de cómo sacarle el mayor provecho y digerir el contenido. Y voy a empezar por el proceso. Para mí es muy significativo y muy importante estar aquí, en este lugar, porque acá, en esta casa, es donde inició todo. Ahora volví a Buenos Aires a restaurar este lugar, están las paredes blancas, pero hace unos meses esto estaba destruido. Estuvimos en un desalojo de mi departamento por muchos años y la última vez que yo lo había visto, este lugar, fue en el inicio de este proceso donde yo renuncio en el 2017. En el 2017 yo renuncio a mi trabajo de abogada. Ahí están como un poco prints de cosas que yo todavía había guardado de hacer un brainstorming de lo que quería. En ese momento el libro se iba a llamar Liderazgo Corporal y me iba a tomar, de hecho no, me iba a tomar, no, me tomé en el 2017 un año sabático para entender un poquito qué quería hacer de mi vida y escribir este libro que tardó 8 años en escribirse. Pero lo interesante es que este libro, cuando vuelvo a esta casa, no me doy cuenta, o sea, me di cuenta recién que la casa me dejó volver cuando tenía el libro en la mano. Porque yo cuando salí, que tuve este año sabático para escribirlo, que me fui a Australia, que en ese viaje de Australia me pasaron un montón de cosas por las cuales el proyecto del libro había quedado como en segundo plano. Y luego en la vida me pasaron otras cosas también que hubo momentos en que me olvidé incluso de este proyecto. Pero ahora, el hecho de no haber podido volver a esta casa y luego que el desalojo termina y puedo volver a restaurarla, me doy cuenta, o sea, ni siquiera lo pensé, estaba en la casa y digo, me dejó entrar con el libro. Si no, no me hubiera dejado volver a entrar a esta casa. Y más allá que no es el momento perfecto ahora para el lanzamiento, porque físicamente los libros están en Barcelona, quise hacer, esta es una muestra que tengo, pero todas las cajas están, los libros que yo tengo físicos están en Barcelona, pero no obstante quise hacer este lanzamiento estando aquí y no estando en otro lado, porque para mí tiene una simbología, un cierre. Realmente no lo puedo transmitir lo que es para mí volver luego de tantos años. Es muy importante. Y este libro, ahora les voy a hacer como un breve resumen, ¿no? de este proceso que tuve, pero este libro me dejó un montón de insights, me dejó un montón de aprendizajes.
Y acá lo que quiero es compartirle algunos de esos aprendizajes para que podamos jugar un poquito también con lo que nos ocurre en nuestra propia historia, cómo lo podemos traer y utilizar para cada uno de los que están acá compartiendo conmigo hoy. Eh, bueno, un poquito de mi historia para los que no me conocen. Yo en el 2017, que fue este inicio donde yo voy a escribir este libro, yo venía, todos mis 20 fueron años de mucha crisis. Cuando alguien viene a una sesión de coaching y me dice que está en crisis y que no sabe cuándo se le va a ir, yo le pregunto, ¿cuánto hace que estás en esta crisis? Y capaz me dice, y ya llevo un año. Y yo por dentro digo, yo todos mis 20, o sea, fue un año tras otro, todos mis 20 estuve en crisis existencial, pero como en carne viva. Y desde el 2010 al 2017, que yo estuve haciendo muchas formaciones y mucho trabajo somático y corporal, en principio no era para convertirme ni en terapeuta, ni en coach, ni nada. O sea, yo lo hacía para mí, porque estaba en un momento muy desconectada de mi cuerpo, con ataques que no sabía que eran de pánico. Después, cuando empecé todo este mundo, me doy cuenta, pero en ese momento yo tenía 20, 21 años y los médicos y los psicólogos en ese momento me decían, no, es que vos tenés que relajarte, tenés que descansar. Nadie me decía realmente lo que me pasaba. Y fue a través de el proceso corporal que yo no solo que logré tener un bienestar, ¿no? Que es lo que buscamos con todas estas técnicas, pero yo me había transformado. Yo había cambiado mi personalidad, que fue en ese momento lo que a mí me obsesionó y digo, ¿qué me pasó? O sea, me volví loca, ¿qué fue lo que hice? Y fue esta misma necesidad de entenderme, de entender este proceso, que yo iba haciendo esta búsqueda y estudiando y formándome según esta búsqueda. En este proceso yo empecé la carrera de psicología, luego la dejé, luego hice coaching y veía que había una conexión entre todo el trabajo corporal y todo el trabajo que yo había podido resignificar con coaching. Y yo no entendía cómo estos dos mundos no podían unirse en ese momento. Ahora está re de moda el el sistema nervioso, sistema simpático, parasimpático, teoría polivagal. Pero si ustedes se remontan, si nos remontamos al 2017, esto no, nadie hablaba de todos estos temas, no estaban tan de moda. En ese momento se hablaba más de la gestión emocional, estaba muy de moda Goleman con, bueno, las emociones, pero nadie hablaba de lo que era el mundo somático y, o sea, sí había el abordaje más desde el movimiento somático. Yo en ese momento hacía Feldenkrais, Body Mind Centering, pero no estaba tan relacionado con el mundo del coaching, era como algo raro. Por eso, en ese momento, el nombre de este libro y de lo que yo quería hacer se iba a llamar Liderazgo Corporal, porque era un poco lo que a mí me había pasado. Ese liderazgo lo encontré a través del cuerpo. Durante ese primer año de búsqueda de escritura del libro en Australia, conozco y entiendo que hay algo que existe que se llama coaching somático. Y ahí fue como mi primer gran descubrimiento y como mi norte de hacia dónde voy a ir. Luego volví, entonces en el 2018-2019 volví a Buenos Aires a hacer un máster en psicología cognitiva para desarrollar mucho más esta metodología y lo había hecho todo perfecto el máster, todas las clases, todo ideal porque yo tenía mi visa para volverme a Australia al final. Y bueno, todos saben lo que pasó en el 2020, la pandemia. Y para mí el 2020 fue un portal porque yo me había quedado sin ahorros. Yo había invertido esos 2 años de estar en Buenos Aires en la maestría sin trabajar, dando sesiones, emprendiendo. Los que son de Argentina saben que en ese momento era sumamente, no estaba lo online, era muy difícil. Yo hacía en el 2019 mis primeros talleres de teoría polivagal y nadie entendía nada. De lo que hablaba era muy difícil hacer el marketing y comunicarlo.
Y en el 2020, cuando a mí pierdo mi visa para volver a Australia, a mí se me vino como el mundo abajo, porque no sabía de qué iba a vivir ya. Ya no tenía más fuerzas, estaba sumamente cansada. De hecho, en el 2020 y 2021 fueron los años que aprendí algo que yo ahora traigo en las sesiones y en las formaciones, que es el ritmo, que nuestra autorregulación necesita de un ritmo que tenemos que aprenderlo, saber cuándo tenemos que descansar, cuándo pausar. Y en ese 2020 yo todavía tenía mucha fuerza, pero tampoco entendía de ese ritmo. Y claro, en el 2021 volví a colapsar. Volví a... en el 2021 yo volví a sentir estos ataques de pánico porque me había desgastado. En el 2020, con la pandemia, yo empecé a trabajar online y no solo trabajaba con la academia, sino que había encontrado un trabajo en una empresa o sea, en otra startup como coach. Era una startup de marketing. Y trabajaba todos los días sesiones de coaching, una sin parar, que todo ese trabajo lo agradezco porque a mí me dio un montón de práctica para después seguir delineando la metodología y tener mucha confianza. Pero también es cierto que o sea, para mí el 2020 y la mitad del 2021 no existieron. Yo estaba enfrente de un ordenador dando sesiones de coaching una tras otra, dando clases una tras otra. Y fue entonces a mitad de ese año que yo me había desgastado. Y bueno, había tenido un proceso de EMDR y otro de psicología de esquemas que tampoco me habían servido. Estaba como, no sabía, realmente ese fue como un segundo quiebre en mi vida y volví a las bases, volví a preguntarme qué era lo que a mí siempre me había ayudado y era entender qué era lo que me decían mis sensaciones, más allá de ir a una terapia convencional o lo que sea. Y mi sensación en ese momento me pedía sacarme un pasaje y irme a un retiro de embodiment y pasarla bien. Así que en el 2021 comienza así como una segunda etapa de mi vida donde yo me saco un pasaje, me voy con un viaje de ida a Barcelona y con un ataque de pánico me subo en el avión y llego a un retiro de embodiment y estuve los 4 días enteros sin, yo nunca tomé medicación para esto ni nada, 4 días enteros temblando en ese retiro, no me olvido más y pudiendo hacer la descarga de mi cuerpo, ¿no? Porque cuando uno está en un ataque de pánico o en ansiedad, lo que tiene es acoplado la descarga con el miedo. Y fue en ese momento que estuve esos 4 días en silencio, nadie sabía del retiro, en plena descarga, sintiendo todas esas sensaciones. Pero claro, eso fue gracias al músculo que yo había ganado años anteriores. A partir del 2021 mi vida cambió porque me volví nómade y encontré este otro norte este propósito, que es lo que estoy creando, bueno, también con mi pareja Arnau, que está conectado, que es, bueno, sostener también desde lo presencial, encontrar nuestro lugar en Italia, construir decimos mucho, tenemos una marca que se llama Humans to Origins, que es volver a los orígenes, que va a ser ahí futura empresa, ya lo adelanto, me van a matar. Pero bueno, la idea y hacia dónde vamos es tener esta beta más de la academia, de estudio, de formación, y una más experiencial, que es volver a lo natural, volver a la conexión con la naturaleza llevando la conciencia que el ritmo, la naturaleza, es parte de nuestro embodiment. O sea, es un interviniente activo, no es algo que tomo, no es que me conecto o una actividad aislada, sino como es parte. Y muchas veces es muy fácil desconectarnos
de estos ritmos naturales y esta sensación de que somos tierra, de que somos parte de esto. No me quiero ir por las ramas, sí, pero un poco les traigo este concepto que se lo robé a mi pareja de el fuerte, porque uno de los primeros aprendizajes que yo tuve de este libro es que necesitamos tener un fuerte, un contenedor. La palabra fuerte viene de fortis y de fortaleza, y en el castellano el fuerte se usó para referirse entonces a las construcciones militares cerradas y fortificadas que protegían. Si uno visita un montón de ciudades amuralladas, ven todo ese fuerte hermoso que nos gusta ahora recorrer, las ciudades amuralladas. Y este concepto de protección de muro y de posibilidad de sentir los bordes es algo que podemos recrear cada uno de nosotros todo el tiempo para volver a sentir nuestra agresividad saludable, que es nuestro poder, nuestra agencia. Hay mucha asociación con la agresividad como la violencia, pero cuando encontramos un espacio seguro donde podemos restaurarnos, tenemos la posibilidad de volver a encontrar. Yo, si no estaba en esta casa, nunca hubiera conseguido haber renunciado a mi trabajo en el 2017 y haberme ido. ¿Por qué? Porque el lugar, muchas veces necesitamos irnos de lugares, seguramente les pasó que se fueron de alguna relación, se fueron de algún lugar, se fueron de algún país y encontraron ese borde que les faltaba. Y es un poco lo primero que yo aprendí en este proceso, que cuando hay bordes, hay poder y no hay disolución. Cuando estamos diluidos, porque no tenemos este borde, este contenedor, no hay forma de encontrar nuestra fuerza. Y ahora podemos explorarlo todos si llevamos una mano hacia la otra y no ejercemos ningún tipo de fuerza. No es como que no sentimos tampoco la diferencia entre una mano y la otra. Pueden experimentarlo. Pero en el momento en que, por ejemplo, vamos con la mano derecha y hacemos un poquito de presión hacia la izquierda, empezamos a sentir más la musculatura, capaz hay alguna necesidad de reorganizar el esquema corporal, el cuerpo, nuestra respiración cambia, y luego podemos incorporar la otra mano y empujar con las dos manos. Y seguramente hay más cadenas musculares que empiezan a conectarse y las percepciones empiezan a cambiar. Bien, esta es como una pequeña metáfora de que el libro me ha dado esta necesidad de que si no hay un borde, si no hay un lugar seguro para descansar, para restaurar y para encontrar estos bordes, no hay fuerza, no hay posibilidad de encontrar esta agresividad. Bueno, nada, esto es una pequeña pregunta para ustedes, para vos. ¿Qué partes de ti se están diluyendo por no encontrar, por no haber construido este fuerte? Y muchas veces, te lo digo yo que soy una persona que no tengo así como una casa fija, ahora tengo este fuerte en Buenos Aires, y tenemos otro en Barcelona, pero no, todavía no tenemos establecido un lugar, pero a veces el fuerte es llevar unas fotos, llevar una piedrita, llevar algo que a vos te haga sentir que estás en tu casa. Por muchos, por muchos años para mí el fuerte fue eso, ciertos elementos que yo fui trasladando de un lado al otro y que por más que estaba en una pieza de hotel, en un Airbnb, en cualquier lugar, yo volvía a reconstruir el espacio porque en la página 50 del libro con todo esto que les expliqué, le van a dar mucho más contexto a cuando yo les hablo de que la mente está situada y que está embebida. La mente forma parte de los lugares donde estamos. No es lo mismo tener una idea en un lugar que tenerla en otro lugar. No es lo mismo tener
una sesión con una persona que tenerlo con otra y así sucesivamente. Hablamos en el embodiment, en el coaching somático, no hablamos que solo la mente está en el cuerpo. Esto es un abordaje que desafía mucho más. La foto que ven ahí atrás es de Australia. Ahí fue en los primeros momentos donde sí estaba conectada con este libro de liderazgo corporal y estaba en una library porque iba a trabajar a las librerías que eran muy lindas allá y estaba ahí haciendo un brainstorming de los capítulos, de los temas que iba a trabajar. Y en el 2018 encontré algo que es valioso hoy día, que es la claridad solo viene con la acción. No necesito claridad. La claridad se gana caminando el camino sin claridad. O sea, yo necesito accionar sin entender qué es lo que voy a hacer para realmente crear la claridad. Y conecto esto con la página 47 donde hablo sobre la inactividad de la mente. En actividad de la mente se basa de esto, que a veces yo tengo que accionar para entender, para crear la inteligencia. A veces, cuando estamos en un proceso donde la persona quiere ganar este norte y esta claridad, el foco no es en pensar, no es en armar un brainstorming cognitivo, sino que es en empezar a acostumbrar al sistema nervioso a que pueda accionar en seguridad. Porque a medida que uno va accionando, va aprendiendo y es ahí donde se va tejiendo el camino. Lo desafiante entonces no es tener algo perfecto, claro y poder controlarlo, sino que el trabajo aquí es en realidad poder sostener la incomodidad del no saber, de exponerse, de ser vulnerable. Y el tercer gran aprendizaje, bueno, tercero y cuarto, porque este se relaciona con el siguiente, que tuve, es que sí es verdad que a veces aparecen cicatrices somáticas. Hay un capítulo, en realidad hay dos capítulos en el libro que están hablando de trauma. Y yo tengo, al menos en lo que, en la academia y en lo que yo trabajo de coaching somático, hay un abordaje bastante amplio sobre lo que significa trauma. A veces son simplemente cicatrices somáticas, no tiene que ser un evento súper importante, sino que es algo de nuestra vida que nos deja más, menos flexibles, como dice Gabor Mate. Y yo en el 2019 no había perdido motivación ni de el libro, ni de la academia, ni nada, pero había perdido mi motivación interna de escribir. Yo tengo una forma de digerir, siempre tengo cuadernos y journals todo el tiempo, toda mi vida, desde que tengo uso de razón. Mi forma de procesar y de descansar es escribiendo. Escribo y es mi manera de entenderme y sí, de procesar. Y en el 2019 yo había tenido una ruptura amorosa que fue muy dolorosa, muy dolorosa para mí y yo no me di cuenta hasta el 2023 que yo había dejado de escribir. Había dejado no de escribir en mi emprendimiento, ni los mails, ni nada, ni el libro, pero había dejado de escribir para mí. Y eso me di cuenta en uno de todos los cursos que fui tomando de escritura, de libro, de todo. Y claro, en uno de los cursos que era de volver simplemente todas las mañanas y escribir media hora, yo llegué hacia esa cicatriz somática y me di cuenta de que en realidad mi resistencia no estaba en el libro, sino en la habilidad. Yo había perdido la habilidad de escribir en seguridad. Había perdido la habilidad de tener este escape, esta restauración a través de la escritura. Y fue gracias a entender esa resistencia que me estaba pasando que pude reencontrarme y dignificar mi proceso de escritura. ¿Sí? Porque acá les pongo, para mí, escribir se parece a descansar.
Yo no consigo estar de vacaciones sin tener un cuaderno, porque no, es como, no es, para mí tener un cuaderno y algo para escribir es igual a tener unas vacaciones. Y este es otro aprendizaje que a veces nos enojamos con las resistencias que vamos teniendo en el camino, pero en realidad ahí es donde se esconden un montón de perlas. En las resistencias es donde está realmente la sabiduría. Y hay una técnica que usamos en coaching somático que es la de facing, de afrontamiento. Cuando tenemos la valentía y el poder de poner adelante nuestro esas resistencias, es cuando podemos aprender y nos volvemos más resilientes. Y gracias a esa resistencia, lo mismo que hablábamos antes, podemos encontrar impulso. Gracias a estas, no sé, las dificultades, los no, lo que nos es difícil, todo eso no nos sirve para hundirnos, sino que nos sirve para ir encontrando nuestro propio poder personal. Bien. Un mini break para tomar agua, porque quiero continuar ahora, sí, con una mini guía de los modelos del libro. Quiero darles como un contexto para cuando vayan a la lectura. Y me estoy quedando con un montón de cosas o sea, me estoy salteando un montón, porque la verdad que el proceso del libro fue sumamente rico, fue muchos aprendizajes. Pili, me decís si se está grabando, ¿no? Sí, grabamos, sí. Vale. Bueno, la parte 2 del libro habla sobre una de las metodologías registradas que es el de inteligencia somática. Acá no hablamos de coaching, de sesión, pero sí hablamos de habilidades somáticas que nos sirven para toda la vida. La primera es sentir. Sentir, estar en contacto con lo que nos está pasando, ¿no? Momento a momento, qué me está pasando ahora, qué te está pasando ahora, cómo es la respiración, cómo es la temperatura, dónde están tus apoyos, el equilibrio, el soporte. Sentir es un superpoder. Llevar nuestra atención a nuestro mundo sensorial momento a momento también es un entrenamiento en sí mismo. Y la energía sigue la tensión, ¿no? Entonces, el estado de todo nuestro sistema va a seguir a nuestra atención. Estar en lo que sentimos y no estar en la mente, disociarnos, desconectarnos del presente y de la realidad es muy fuerte, es muy intenso. Y a veces sentir no basta. Necesitamos construir, ahora vamos a hablar de la segunda inteligencia que yo les traigo, que es el del centramiento. Necesitamos tener una autorregulación para poder estabilizarnos y estar honestamente en el sentir. Está como muy romantizado esto de conectarse con la sensación, mindfulness, ser compasivo, pero en realidad la disociación y nuestras tensiones, nuestros dolores y las formas que tenemos de vivir son por algo, porque estar en contacto absolutamente con todas las sensaciones segundo a segundo es humanamente imposible. Somos un sistema que se va reorganizando todo el tiempo y que tiene como una cualidad y una esencia intrínseca del movimiento. Nuestro sistema se está moviendo, se expande cuando siente seguridad y se comprime cuando siente amenaza. Y poder recuperar este movimiento y esta conciencia, esta metaconciencia de lo que nos está pasando, es todo un trabajo implícito y que se desarrolla en el tiempo, no es por más que yo les escriba y les cuente, el trabajo va a estar en lo que ustedes reciban y ustedes actúen
del otro lado. Les voy a contar algo muy personal. Para mí el contacto con la sensación tiene mucho de espiritual. Yo no hablo de espiritualidad así porque sí, pero también es verdad que todo mi camino fue guiado por sensaciones. Y estas sensaciones están, y esto que yo les pongo, este esquema que les traigo acá, no lo creé yo, es un esquema, digamos, no es científico, ¿no? Pero es un modelo que se estudia, e incluso en investigaciones científicas. Hay un yo sensorial que está basado en la experiencia misma, que está muy cerca de la experiencia pura, de estos conceptos más de samadhi, de nirvana, esta experiencia que todo lo abarca. Y acá podemos poner la palabra que a vos te resuene, que puede ser Dios, fuerza vital, vida, lo que sea. En mi búsqueda, en mi vida, siempre cuando yo me conecto con la sensación, me conecto también con algo, una fuerza más allá. Y esta fuerza más allá me reorganiza y me ayuda a mantenerme segura frente a la inseguridad, frente a la incertidumbre. Es a través de seguir estas cosas que a veces no tienen sentido lógico que yo fui construyendo y estoy aquí. No fue gracias a una formación en particular, a algún mensaje de una determinada persona, una mentoría específica, sino fue todo en base a esta brújula interna. Y es así que hoy cuando me preguntan cuáles son tus formaciones, qué me recomendás hacer, etcétera, etcétera, a mí me cuesta darles un 100% una recomendación de algo porque yo no lo abordé de esa manera. Tal vez mi respuesta es observar qué necesitas en este momento justo porque uno tiene un camino y esa búsqueda o esa emoción de la curiosidad cuando es inspirada por ese camino interior es auténtico. Ahora, si la curiosidad viene por el compararse con otro, ver, uy, es que debería ser esto, debería ser lo otro, o tal formación tiene otro título, con esta formación la gente va a reconocerme, etcétera, etcétera, estamos creando un camino donde no lo estamos creando desde la autenticidad, estamos creándolo puramente de la mente. Y por más que hagamos una formación somática o cualquier otra formación, todo nuestro camino, nuestro proyecto está basado en algo muy diluido, que no tiene forma, que no tiene bordes, que no tiene poder, no tiene una agresividad saludable. Porque para que haya, ¿no?, un camino con autoridad a tus términos, a los términos de cada uno tiene que tener la valentía suficiente de estar en contacto con esa sensación, con esa incertidumbre, con ese vacío, que no es otra cosa que estar en contacto con el no ser, con la experiencia pura, con esta energía, con la vida, con Dios, etc. Y en la capa, es como una capa de cebolla esto, en la capa más externa tenemos al yo narrativo, que es lo conceptual, es lo que uno puede controlar. Acá tenemos todas las técnicas más cognitivas, todas las técnicas donde nos dan esta ilusión que somos los dueños de nuestra vida, que podemos controlarlo, que podemos planificar todo, que podemos ser perfectos, que podemos evitar la equivocación, etc. Todo esto es para ambientar a lo que nos lleva esta primera inteligencia que es el sentir. Esta inteligencia del sentir, este esquema es un poco el esquema de las inteligencias somáticas. Hay inteligencias que son como dos polos, ¿no?, que tienen condimentos más de energía yin femenina y otros más yang masculino. Y la energía o la inteligencia que les acabo de mencionar es una inteligencia y una habilidad puramente femenina, que es la de sentir. Y luego tenemos como hacia el complemento, ¿no?, el contrario, el opuesto, el complemento, que tenemos el centramiento. El centramiento es este otro superpoder que nos trae la autorregulación.
Uno de los casos de estudio que está en el libro, sí, es una bailarina que estuve trabajando 3 meses, donde ella tenía un conocimiento sensorial y somático exquisito. Podía tener una conciencia brutal de su cadera, de su movimiento, etcétera, pero lo que traía acá en el proceso que estuvimos trabajando, que no había posibilidad de autorregulación en bueno, en una situación personal con su pareja. Entonces, aquí no basta con sentir. Y el centramiento, que es esta otra habilidad, no se aprende tampoco de forma cognitiva, sino que es un aprendizaje implícito. ¿Qué quiere decir implícito? Que es un aprendizaje que lo vamos tomando y lo vamos internalizando. Lo construimos o no lo construimos cuando éramos muy pequeños, de nuestros padres, de nuestros cuidadores, y lo fuimos desarrollando en el resto de la vida. Lo bueno es que tenemos la posibilidad de reaprender. Y autorregulación, este centramiento, como yo lo nombro, nos da la posibilidad de elegir en vez de reaccionar, en vez de sacar, ¿no? Esa reacción como primer opción, poder tener un abanico más amplio para sostener alguna incomodidad, ¿sí? Porque acá esto es la clave, sostener la incomodidad. Sin autorregulación no tengo la posibilidad de sostener las incomodidades propias de vivir, la incomodidad de sentir, la incomodidad de hacer algo cuando tengo miedo, de hablar cuando tengo miedo. Yo, por ejemplo, les estoy presentando el libro, estoy hablando de todo esto, pero no quiere decir que no sienta resistencias, no sienta miedo, no sienta un montón de sensaciones que me están pasando. Y esto es la posibilidad de sostener la incomodidad y aún así hacerlo porque hay un deseo, hay un propósito detrás. Este es un poco cuando hablo en el libro, cuando hablo del propósito y del norte. Cuando tengo un deseo, cuando tengo un norte, tengo más capacidad para poder sostener un montón de cosas desagradables. Las inteligencias somáticas tienen una esfera intra, ¿no? Lo que nos pasa a nosotros, pero también tiene una esfera, una fase interpersonal que es nuestra relación con los demás. Y en esta relación somos seres sociales, ¿no? Estamos fabricados biológicamente para conectarnos. Hay dos habilidades también que son fundamentales para nuestra vida, que es la habilidad de estar en inmovilidad sin miedo y movernos sin miedo. En particular, la inmovilidad sin miedo es también un camino en sí mismo. Hoy en día llegar a estar en quietud, en contacto con lo que me sucede internamente, en quietud, es un camino en sí mismo. Si nos ponemos a pensar, la regla es la disociación. Uno va a una clase de yoga y ¿qué le dice el profesor? Bueno, vamos a olvidarnos de todo, vamos a relajarnos, vamos a dedicar un rato para desconectarnos de la vida. Eh, Estamos muy familiarizados con este concepto de que descansar, relajar y estar en quietud equivale a desconectarnos de todo lo que nos está pasando. Y para algunos que están escuchando esto capaz no lo entienden, lo tienen que hacer un procesamiento y para otros capaz es un gran ajá y para otros ya lo están trabajando. Porque estar en quietud, en seguridad y en contacto con el mundo interior es un trabajo. O sea, puede ser el fin de un proceso, o sea, el objetivo de un proceso de coaching somático. Poder estar en seguridad. Y esta quietud, no quiero expandirme, porque bueno, en el libro hablo mucho de esto, pero esta quietud en seguridad es el cimiento de tener intimidad, por ejemplo, con otra persona, tener una conexión genuina con otra persona. Y así como les digo que hay siempre una fase yin más femenina y otra opuesta, yang, del otro lado, el polo opuesto, está, claro, el movimiento sin miedo.
Y acá en la página 133, que hablo también bastante de mi vida, en el libro, hablo sobre estos movimientos y estas acciones que tomé disruptivas, que fueron claves. Y estas acciones disruptivas claves no las podía haber hecho sin moverme, sin moverme. Y esto se relaciona con otro caso de estudio que les voy a contar ahora. Ese primer viaje, en la parte 2 del libro, hablo entonces de esa metodología de habilidades somáticas para el día a día, para la vida misma. Y hay un segundo viaje que yo hablo, ¿no? El cuerpo como portal, una guía para aplicar coaching somático. Entonces sí, claro que hablo de la metodología de body coaching, la metodología de coaching somático. Y van a encontrar, sí, un caso de estudio en el 2023. Bueno, mi coach de escritura estaba influenciándome de que debería tener un proceso más largo. Hicimos un proceso con un amigo y tenía un tema muy interesante para trabajar, que era que había muchas ideas, ¿sí? Y no podía realmente accionar en algo concreto. Y esto es algo, todo va a estar explicado en el libro, pero hay algo muy importante que es, una cosa es lo que nos pasa, lo que creemos que nos pasa, quiero tal cosa, y otra cosa es lo que realmente me está pasando en el sistema nervioso. Lo que descubrimos así muy, como muy brevemente, lo que descubrimos en este proceso es que ante cada acción, como cada fueguito que aparecía, había un balde de agua que venía a apagarlo, que era la disociación. Ante la mínima idea, no había capacidad en el cuerpo para sostener esa tensión, esa incomodidad que traía la idea. Y es que en los procesos de coaching somático lo que trabajamos, sobre todo, más allá de lo que trae la persona a trabajar en sí, trabajamos en cimientos. ¿Qué son estos cimientos o tres pilares importantes? Uno es la estabilidad. Sin el borde, el contenedor, el fuerte, como hablamos antes, no hay posibilidad ni de descubrir cuál es el propósito de mi vida. En una de las sesiones de la academia, creo que fue la semana pasada, me preguntaban esto las alumnas. ¿Qué pasa si viene alguien a trabajar su propósito de vida? ¿Es posible trabajarlo desde coaching somático? Y yo respondí un poco esto, ¿no? Que una cosa es lo que yo quiero buscar, capaz desde una curiosidad más cognitiva, y cuando voy trabajando con estabilizarme para poder estar en el momento presente, para poder estar en inmovilidad y en movilidad sin miedo, cuando yo trabajo en flexibilizar mi sistema nervioso, este movimiento que hablábamos antes, de que el sistema se contrae, se cierra, cuando hay una carga, un miedo, una tensión, y luego cuando ese miedo, esa tensión pasa, el sistema se vuelve a expandir. El problema es cuando el sistema queda sumamente desconectado de la vida. Y por último, está la posibilidad de hacer las cosas con miedo, aún, que es una habilidad que todos tenemos, que es la del afrontamiento. En vez de evitar eso que le tenemos miedo, que nos desafía, el afrontamiento es ponerle el cuerpo, poder desarrollar este músculo de estar con la atención. Estos pilares son fundamentales para cualquier proceso de transformación y esto es lo que necesita. Polillo, Ay, alguien se abrió el micrófono. Gracias, Pili. Estos son como pilares, ¿no? Y por más que siempre trabajamos estas fases. ¿Por qué? Porque por más que alguien quiera trabajar propósito de vida, quiera trabajar ideas para emprender o pasar a la acción o lo que sea, o incluso tener la posibilidad de meditar y descansar, estar en quietud, tener una buena relación con alguien, tenemos que pasar por esto. Tenemos que pasar con restaurar, tenemos que volver a la biología, restaurar estos movimientos orgánicos del cuerpo, estos movimientos que cada vez que los trabajamos más nos vamos conectando nosotros, no solo con nosotros,
sino con esta sensibilidad del lugar donde estamos, con las personas con que estamos y con la naturaleza, con el mundo en sí. Bueno, creo que estamos cerrando mi monólogo, mi presentación. Y bueno, voy a leer algo del libro, si les parece. ¿Qué es embodiment? Esta palabra que para algunos es más conocida, para algunos otros es más rara. Y yo les traigo también una definición de una de las profesoras que he tenido en todos los cursos que hice, que bueno, ahora falleció y para mí es una genia, no la conocí nunca personalmente, pero es una persona que me ha ayudado a aprender tanto de forma implícita este aprendizaje que hablaba de la autorregulación, estos aprendizajes implícitos, no de un contenido de ella, sino de la forma, que es Wendy Palmer. Y embodiment o encarnación no es solo una idea, sino es una manera de experimentar la vida. Como lo explica Wendy Palmer, se trata de vivir plenamente en nuestro cuerpo, sintiendo cada sensación y utilizando esa conexión profunda para navegar la vida de manera efectiva y consciente. Bien. Gracias, pero no gracias así como algo sin importancia, sino realmente gracias. Gracias por haberse hecho un espacio hoy, por estar acá, porque la verdad que para mí es súper importante, es para mí un cierre, un inicio, algo que suelto. Y es mi historia. Entonces, que poder dar este cierre y decirles a ustedes gracias ahora para mí es importante. El libro ya está disponible desde hace tiempo, hace un mes que está, pero claro, yo no había encontrado este borde y esta energía para poder estar hoy acá hablando del libro. Entonces ya hay algunas personas que lo han comprado. Yo no dije nada, pero como tenía que anunciarlo, algunas ya lo habían sabido. Y quiero contarles cómo sacarle mayor provecho a la digestión de esta lectura como bono de regalo, ¿sí? De este lanzamiento para las personas que ya lo han comprado, que ya lo tienen y para las que lo adquieran antes del lunes, van a haber dos regalos especiales. Por un lado va a haber una bitácora virtual que se llama Margen Izquierdo. Yo soy mucho de los márgenes, de escribir. Yo garabateo todos los libros. Por eso cuando alguien me pide que le preste, le comparto un libro, me da vergüenza, porque hago muchas anotaciones, escribo cosas, saco ideas. Y Margen Izquierdo es una provocación para tu lectura. No explico el libro, no les doy esta guía que les di acá, sino como son simplemente como ahí provocaciones para que puedan escribir y que puedan resonar con cosas y explorar su propio proceso. Y después en septiembre quiero hacer una sesión virtual de integración de la lectura, así a modo de círculo de lectura, donde tengan todo agosto para poder explorar. No, no les digo que vayan a terminar en agosto el libro, pero sí como aprovechar las vacaciones y leer. Y en septiembre va a haber una sesión de integración donde podemos poner podemos compartir en círculo un poquito sobre algo que se les pasó o hacerme una pregunta a mí también. Eh, Así que bueno, estas son las instancias para las personas que ya lo tienen y las que compren hasta el lunes. Y bueno, y ahora me encantaría, tenemos unos 15 minutos más o menos, ¿no? Antes de cerrar, Pili, no sé si alguien tiene ganas de compartir algo, ¿no? De expresar algo, de tal vez hacerme alguna pregunta. No sé si voy a responder.
No. ¿Dónde se compra? Pregunta. Bueno, está en Amazon, libros. Voy a poner el link, pero yo lo mandé por mail. Pili, vos tendrás el mail a mano porque ahí estaba el link. Igual yo lo mandé por mail. Está, o sea, lo pueden poner en Google y está en todas las plataformas. Lo único que para Argentina yo contaba que iban a estar los libros, pero no están, los físicos van a estar a partir del 11 de agosto, ¿sí? Entonces, para las personas que lo compren en físico en Argentina, como van a venir todos con bono, porque son muy poquitos, y van a estar en Mercado Libre. Mm. Una persona que preguntó, ¿La tenés, Pili? sí, dice, Clara, Ceci, gracias por compartir qué inspiradoras y emocionantes palabras. ¿Cómo fue para ti el confiar en el proceso, incluso cuando parecía que no se veía el final? Momentos de estancamiento, de sentirte perdida, creativamente seca. Mm. Uf, fueron un montón. De hecho, lo más interesante es que los momentos de mayor resistencia fue donde me había disociado, o sea, no me había acordado del proyecto del libro. De hecho, lo que yo les comparto del nacimiento de liderazgo corporal, se abrió el micrófono de alguien, sí. Ah, gracias. Eh, lo que yo les comparto del liderazgo corporal yo fui recordando, porque yo muchas veces, muchos episodios de estos 8 años los he encapsulado. ¿Qué quiere decir encapsulado? Que los había disociado de mi vida y fui recordando mucho. Y en los momentos en que yo sentía resistencia, es decir, que no estaba disociada, sino que sentía la resistencia, lo que a mí me servía era seguir a mi sensación. Entonces, sí, esa resistencia me decía, o no me salían ideas o nada, yo simplemente descansaba y me ocupaba de mi necesidad. No sé, me hacía un baño de inversión, me hacía una rica comida, me ponía a descansar y en el momento en que yo estaba descansando, segura, empezaban a brotar ideas de cosas y me reconectaba. Entonces aprendía que cuando llegaba a ese tope donde ya no podía conectarme, no tenía idea, no tenía creatividad, no sabía qué más poner, lo que hacía en vez de forzarlo era reconectarme con lo que estaba necesitando, que es el ritmo. ¿Por qué? Porque nosotros a veces queremos forzar el ritmo, ¿no? Ok, acción, descanso, acción, descanso. Y volver a entrar en este ritmo hace que orgánicamente, una vez que estamos, que incluso parece que soltamos, ¿no? La idea sola, el impulso emerge. Y desde el impulso volvemos a encontrar el fuego y la creatividad. Porque la creatividad no nace de, de esforzarnos y de obligarnos. Gracias por la pregunta. Ya dejé el link en el chat. Ay, gracias, Pili. Muchísimas gracias. No sé si dejaste el que compartí por mail. Sí, el que Ah, dice comprar bárbaro. lo físico o comprar el libro. Bueno, perfecto. Sí, hay otras opciones. Bueno, voy a mirar los nombres por la galería para saber ahí las pantallas. Muchísimas gracias a todas. Itzia, qué lindo. Agus, muchas personas que conozco. Sandra, Leti, Yure, Bárbara. No, es que estoy viendo a Lucía, Josefina, Marga, Vanessa, María, Claudia, Marcela. No, no, estoy. Vane, mirá, Vane. También, bueno, el curso de que hablé era de Vane. Mira, ahí yo te llevo, volvé a hacerlo el curso que ya tenés ahí. Muchísimas gracias, Yure, muchísimas gracias a todas. La verdad es que gracias por haber sostenido este espacio, las que se quedaron hasta el último. Y bueno, ahora las que están en Buenos Aires nos vamos a encontrar, que hacemos un cafecito
Y muchísimas gracias por estar de verdad. Muchísimas gracias. Un abrazo enorme. Gracias. Chao, chao.